cómo compito con una competencia que es informal, que nos quebró el Burger Master en mi infancia. En muchas ocasiones escuché cosas como eres bruto, no sirves para nada, etc. Sí, la restauración es un gremio muy bonito, tiene todavía oportunidades muy lindas, pero en sí son negocios que durante un tiempo van a ser esclavizantes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Referentes Podcast. En esta ocasión estamos con Vincent. Vincent, bienvenido. André, muchísimas gracias por recibirme. A ti por acompañarnos. Vincent es el autor de esta cantidad de libros y que seguramente van a ser muchos más porque la idea es crear la biblioteca gastronómica más grande del mundo, ¿no? Así es, pues por lo menos del sector gastronómico. Del mundo es mucho decir, del mundo del en sector gastronomía. y gastronomía. Vincent, bueno, quiero preguntarte varias cosas sobre ti porque, como te contaba, estábamos con mi directora de podcast buscando información de tu vida y es imposible encontrarla. Quiero que nos cuentes tú, pues, cómo terminaste en Colombia. Entiendo que vienes de una isla de Francia. Mar, ¿cómo es que se llama la isla? Aquí que ella se la aprendió toda. La Reunión. Sí. Y, pues, nos causaba como mucha curiosidad saber cómo llegaste a este lugar del charco. Entonces, cuéntame un poquito del motivo del por qué terminaste acá. Muy bien. Antes que todo, gracias por recibirme. Qué bueno poder hablar, porque efectivamente no me gusta mucho hablar de mí ni que sepan mucho de mí, pero daré lo mejor para que puedas percibir valor. Bueno, mira, yo nací en una isla que efectivamente se llama La Reunión. Es una isla francesa que queda a 11 horas de Europa, pues de Francia como tal. Crecí ahí 18 años. A nosotros no nos tocó invierno, sino chanclas y playa durante todo el año. Y a mis 18 años mis papás me dijeron, Vin, como te comentaba ahora, te queremos mucho, pero es hora de irte de la casa. Y me dijeron que si me quería quedar en Francia o en La Reunión, no me iban a apoyar económicamente, pero que si escogiera un país extranjero para estudiar y aprender otro idioma, me iban a apoyar. Entonces, en esta época, yo tenía 18 años y decidí conocer a Australia. Entonces, me fui a Australia, donde yo estudié, por un lado el inglés y por el otro la administración de restaurantes. Y como llegué a Colombia, pues pasa que en 5 años en Australia conocía más colombianos que australianos. Entonces, terminé hablando más español que inglés. Y cuando me gradué, no me quería quedar porque la visa que quería no estaba disponible. Entonces mis amigos colombianos me dijeron, Vin, nosotros nos vamos para nuestro país, si quieres, acompáñanos. Entonces todo lo que tenía en Australia, pues lo vendí, me quedé con 2 maletas, una bicicleta y llegué a Bogotá hace 10 años. ¿Qué tan difícil fue dejar atrás la isla, a tu familia? De pronto, porque me parece igual, digamos, un cambio grande, ¿no? Y a los 18 años, también a nivel emocional fuerte. Tú sabes que no me costó, yo ya nunca lo he pensado, de hecho. O sea, siempre ese tipo de aventura me gustaba mucho porque era precisamente cambiar de vida. Lo que pasó en la transición, la reunión Australia y Australia-Colombia, es como un reseteo de vida. Entonces, lo que a mí me emocionaba mucho es el hecho que durante 18 años en la reunión la había embarrado en muchas cosas. Y poder empezar desde cero con nuevos amigos, nueva rutina, nuevos propósitos y empezar todo desde cero. Lo seguí embarrando durante 5 años en Australia y en Colombia lo pude, entre comillas, no es reempezar, es mejorar tu vida. Y la sigo embarrando. Pero son como reseteos de vida que han sido muy positivos. ¿A qué edad llegaste a Colombia? 23 años. 23. ¿Y cuál fue tu primer negocio a los 23? ¿O cuál fue tu primera idea de negocio a los 23? Una repostería francesa. Entonces, el cuento es que supuestamente había estudiado administración de restaurantes en Australia durante 5 años. Lo debía saber todo, ¿cierto? En teoría. En teoría. En teoría. Y como se dice aquí, entre dicho y hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Bueno, entonces abrimos un negocio que es una repostería francesa.
Para hacerlo corto, nosotros importamos de Francia un contenedor de materia prima francesa, lo traímos a Colombia, croissant, pan de chocolate, todo lo que te puedas imaginar, muy rico. Invertimos en un arquitecto increíble para el local, compramos equipos de primera calidad en Bogotá, etc. Abrimos las puertas y en 5 meses cerramos las puertas. ¿Por qué? Porque vendía croissant y la gente llegaba a la mitad y nos decían que querían palitos de queso, almojábanas y empanadas. Y no, perdón, ¿por qué? Es porque era mi culpa, simplemente porque no, todo lo que hoy estamos enseñando en marketing para restaurantes no lo había aplicado. Es decir, que yo asumí que tan solo tener un buen producto era suficiente, que eso se gestionaba solito, que los empleados eran empleados y ya. Entonces, como cometimos muchos errores y tuvimos un negocio muy mal ubicado, en una zona que pensábamos iba a funcionar por puro adivinación y no pegamos donde era. Bien, ¿de ahí cuál siguió? ¿Qué negocio siguió? Porque has tenido como 4, ¿no? Antes de llegar a marketing para restaurantes. 7. Ah, 7. O sea, fueron los 10 años de 7 quiebras. Entonces, el siguiente fue una aplicación de costeo de recetas. Entonces, algo que salió de esa repostería francesa en su momento fue una tabla de Excel que me permitía costear mis recetas. Eso sí lo había hecho. Y cuando terminamos con este negocio, yo me quería quedar y tenía que vivir, ganar algo. Yo me di cuenta que muchos colegas de restaurantes no habían costeado sus recetas. Entonces yo dije, yo voy a poner mi tabla bonita, voy a ponerle color, fórmula, algo para explicar cómo es que funciona. Y fui de puerta a puerta a vender esa tabla de Excel con el instructivo para que me pudiesen como, pues, comprar. Y vendí unas y un día dije, pues hay una oportunidad muy buena ahí y vamos a invertir en una aplicación. Se vamos a volver esa tabla de Excel un sistema en línea para que la gente pueda costear sus recetas. Entonces, consecuentemente, conseguí un inversionista de pura casualidad que invirtió en el negocio y creamos la aplicación. La lanzamos en un formato freemium, como es que es gratuito, en internet, mientras hacíamos la versión premium, que era paga, y logramos en pocos, como en 6 meses más o menos, recibieron 100,000 usuarios en toda Sudamérica. Y sucedió que cuando ya teníamos la versión paga, cuando la lanzamos, convertimos muy poquito, porque nuestra mayor competencia era el Excel. O sea, te decía, ¿por qué voy a pagar una mensualidad si yo puedo hacer lo mismo en Excel? Por más bonito que sea la aplicación, etcétera, Excel. Por más colores que se le pongan. No funciona. Entonces, no vendimos nada, no vendimos suficiente para sustentar los gastos de los ingenieros que estaban en la aplicación. Te dijimos, hasta ahí. Aparte que crear una plataforma igual es costoso, ¿no? Sí, parece que tecnológico. Los mantenimientos tienen un costo, pero sobre todo el equipo de trabajo, que son las personas que se dedican a pues, un ingeniero. Además que en la época y todavía muchas empresas de Estados Unidos venían a contratar a ingenieros de sistema para desarrollar, entonces le pagaban unos salarios muy altos, había que competir contra esto. Y los números no daban, pues, ahí eran 2 y no daban en cuanto a venta. Luego de eso, André, te cuento las 7 quiebras, porque nos pasamos toda la tarde acá. Sí, un resumen de las 7 quiebras. Bueno, luego, hamburguesería. Logré tener 2 sedes, nos quebramos en la segunda apertura porque abrimos sin caja, sin capital para poder como operar el negocio. Digo que nos quebró el Burger Master o nos quebramos por manejar mal el Burger Master. Eso es mejor de esta manera. Sí. ¿Por qué? Porque como salvavidas veíamos este evento como la oportunidad de generar muchas ventas y posicionarnos. Un socio nuestro el año anterior había vendido 10,000 hamburguesas en una semana. Teníamos en la época 2 puntos de venta. Dijimos, vamos a ser modestos, vamos a vender 10,000 entre 2 puntos de venta, 5,000 y 5,000. Y compramos el inventario para 10,000 hamburguesas, que nos costó más o menos 25 millones de pesos. Incluso nos endeudamos para comprar el inventario. Pasó en Burger Master y vendimos 4,000. Entonces, mucho de ese inventario se perdió y ahí empezó el principio del fin. Problemas con proveedores, pago del equipo de trabajo, deudas, y eso empezó como a derrumbarse. Pero mira qué información tan importante.
Creo que, digamos que no he tenido algún cliente que me diga, me pasó esto, pero sí algunos que se estoquean y luego dicen, ¿y ahora qué hago con esto? Porque es materia prima perecedera. Entonces, por más que la congelas. Sí. Y mira que son cosas que supuestamente había estudiado yo en la universidad. En la teoría. Pero es teoría. Claro. Es teoría. Ya, bueno, rapidito lo otro, es eso, yo era de alguna manera el director de marketing de mi hamburguesería. Me empecé a encarretar con la fotografía, con el contenido, con la comunicación. Entonces empecé a prestar servicios de marketing gastronómico y es ahí que en su momento Food Content Marketers nació, que era una agencia dedicada a los restaurantes. Y empezamos a crear muchos contenidos, a trabajar con restaurantes. Eso fue un año antes de la pandemia y llegó la pandemia y eso fue un éxito que nos quebró. Es decir que antes de pandemia tenía 2 empleados y 12 clientes. 4 meses después tuve 12 empleados y 40 y pico de clientes. Y nuestro problema fue que yo le dije que sí a toda la gente. De lo que también estábamos hablando. Ahora. Aprender a decir no. A decir no. Que los negocios son más de renuncias que de decisiones. Y le dije que sí a toda la gente y por las coyunturas, obviamente no me podían ni pagar a tiempo, ni otra totalidad, o no me pagaban también en ocasiones. Y empecé a tener problemas de flujo de caja muy grande porque tenía que subir nóminas cada 15 días y no recibía ese dinero. Entonces, vamos a decir que eso fue un reto muy grande, pero por fortuna, gracias a Dios, en ese momento me había propuesto crear un libro que era todos los aprendizajes que habíamos recolectado al trabajar con restaurantes para aumentar sus ventas a domicilio. Y es ahí que el primer libro, que debe estar por acá, Domicilios para Humanos, nació. Y vamos a decir que Domicilios para Humanos empezó a posicionarse y la agencia quebrarse. Y en esa transición, yo te lo voy a contar, te va a gustar mucho, sé que te va a gustar esto. No, yo me quedaría aquí 3 horas, tranquila. Sigo hablando. Sí. Si no me interrumpes, listo. No, mira, están concentradas ahí. Me gusta esa historia. Mira, yo en pandemia, todos los martes por la noche, tomaba el bus, iba a La Ceja y pasaba mi noche y el miércoles, el día siguiente, en un convento, en un monasterio, con monjes. Okay. Se me iba todos los miércoles a pensar, a meditar, a orar, iba a misa, etc. Y era como mi segundo domingo de la semana, o mi primer domingo de la semana. Y un día, en esos momentos difíciles de la agencia, yo propuse a un amigo de acompañarme y él también tenía sus problemas, empezamos a hablar, etc. Y yo le confesé la duda que tenía con respecto a mi agencia, porque íbamos muy mal. Y él me dijo algo muy importante, me dijo, Vin, ¿tú has escuchado hablar de lo que se llama fear setting? ¿Tú lo conoces? Fear setting, no. ¿Te suena? No. Entonces, él me decía, nosotros todos conocemos goal setting, que es fijar objetivos, pero nadie fija sus miedos. Se me dijo, vamos a afrontarlos. Mira tus miedos y cuál es lo peor que le puede pasar a tu agencia. Entonces yo le dije... Planear con base en la adversidad un poco, ¿no? Tal cual. Es afrontar, o sea, empezar a meditar lo peor que puede pasar para darte cuenta que de pronto no es tan malo a fin de cuentas. Y es lo que me pasó. Porque cuando me pregunto qué es lo peor que me puede pasar en la que la agencia se pudiese quebrar, pero al mismo tiempo yo me di cuenta que era lo mejor que me podía pasar. Porque si la agencia se iba a quebrar, me hubiese podido quedar con los clientes que más pagan, tener muchos menos problemas con el equipo de trabajo, pagarme un salario, tener más tiempo en mi vida. Y fue esa conversación que me permitió unos días después, desde el equipo de trabajo que iba a liquidar a todo el mundo y que íbamos a terminar hasta allá. Y por fortuna, eso fue otra bendición. Yo en esa época iba a comprar un carro que me costaba 35 millones de pesos. Y ese negocio de año no pude comprarlo. Y cuando pregunté a la contadora cuánto vale la indemnización del equipo de trabajo, me dijo 35 millones de pesos. Se dije, para el equipo de trabajo, renuncias sabias. Exactamente. Y eso me llegó a lo que es marketing para restaurantes hoy.
Vincent, que hablábamos hace un momentico de cómo no quieres en este momento ser el héroe, ¿cierto? Y eso tiene un motivo, una razón de ser y digamos que aunque no lo quieras, pues tienes un papel muy importante con lo que has hecho. Incluso yo recuerdo que en el evento de marketing gastronómico, pues los restauranteros tenían un agradecimiento genuino por la labor que tú has venido haciendo a través de los años y que recoges un poco en los libros. Pero hablas de la responsabilidad al ser la cara visible de una marca. Cuéntame un poquito de eso y de dónde viene el decir, no, yo no quiero ser en este momento o a futuro quizá, ¿cierto? Porque prefiero mi paz y mi tiempo a ser el que figure de alguna manera. Muy bien. Ahí dijiste dos palabras claves. Sí. Paz y tiempo. Y vamos a llegar a eso, pero antes de... A la hora de emprender, hoy en día entendemos que para llamar la atención, o para vender y posicionarse, uno tiene que ser capaz de llamar la atención de las personas, ¿cierto? Y este llamar la atención muchas veces nos puede... ¿Desviar quizá? Esa es la palabra, desviar, porque hemos confundido llamar la atención y nutrirnos de la atención de las personas. Entonces, para que entiendas, yo me voy a retroceder en el pasado y te voy a contar una historia muy personal, ¿ok? Y espero que les sirva mucho a los oyentes de tu comunidad. Yo amo a mi familia, ellos a mí también, y lamentablemente en mi infancia, en muchas ocasiones escuché cosas como eres bruto, no sirves para nada, etcétera, ¿sí? Que de alguna manera, perdóname sí, que te digo, que de alguna manera es algo común, ¿no? Por lo que hablábamos de que todos traemos nuestros traumas y se van replicando generación tras generación. No es que no nos hayan querido, sino que son cosas sin gestionar. A fin de cuentas, somos heridos por personas heridas. Y eso lo descubrí hace poquito a través de mi conversión también espiritual, etcétera. Pero empecé a entender que lo que yo escuchaba cuando yo era niño eran simplemente palabras que ellos también cuando eran niños escucharon. Que ya es otro tema, es un paréntesis que me toca yo cambiar esa historia con el hijo que llega en camino. Claro. Con Tobías se llama, porque no puede seguir sucediendo de esta manera. Pero bueno, regreso otra vez a la historia. Pasa entonces que al ser, entre comillas, víctima de esas palabras que en lugar de construir, destruyen, yo desarrollé en mi infancia una inseguridad. Y al yo entrar en contacto con las redes sociales, con todo ese tema del contenido, en el momento en mi vida, yo empecé a empelicularme con el tema del ciclismo, la nutrición, etc. Y empecé a ser medio influenciador, a contar lo que estaba haciendo, cómo lo aplicaba en mi vida, etc. Y esa experiencia me llevó a nutrirme de la atención de las personas, a sentir como emociones positivas, aliento, de hecho, reconstruir mi identidad a partir de la mirada de los demás. Y eso me llevó a hacer muchas cosas locas, y una de ellas fue proponerme de hacer un reto de subir 100 veces Palmas en Medellín, esa subida de muchos kilómetros, en menos de 100 días. Y eso, si bien lo logré, la conclusión de este reto fue que no servía para nada. O sea, yo sufrí, lo logré, estoy contento, pero a nadie le importó. Y sé que yo me di cuenta que estaba empezando a pasar lo mismo con el trabajo. Es decir, que en otros emprendimientos que te comenté ahora, yo me escondía detrás de la fachada del emprendedor eficiente, que trabaja productivo, que trabaja de lunes a domingo, que trasnocha, que madruga, bueno. El que a veces queremos mostrar, estamos ocupados 24/7 y eso es positivo, saludable. No somos muy buenos por eso. Y ahí está el error. Pero no me hace cara de que negativa, negativa. ¿Te has identificado? No. Me está echando a mí. ¿A ti? Sí, claro. Es que es una transición compleja, ¿no? Uno siente que cuando empieza a emprender va con un ímpetu que no es negativo, pero hay que encontrar la justa medida. Entonces yo estoy en el proceso de decir, listo, ¿cuál es esta justa medida? Y el equilibrio un poco en lo que hablábamos entre que la empresa no necesariamente, el propósito de la empresa y mi propósito no necesariamente deben ser los mismos, y
quizá para mí es importante que tenga una identidad, porque para mí el propósito de servicio como persona me gustaría que se refleje en mi empresa, pero no necesariamente debe venir conjunto porque deja uno de lado otras situaciones importantes en la vida en general, ¿no? Y la palabra clave ahí es la vida. ¿Por qué te hablo de la vida? Porque cuando uno construye su identidad a través del trabajo, el trabajo se vuelve su vida. Y eso obviamente unos lo entienden, otros no, o puede que yo esté muy equivocado también, es muy Puede ser posible. subjetivo. Sí. Pero cuando y hoy tengo la fortuna de tener una esposa, y te decía, yo hace unos años con marketing para restaurantes, yo sí mi propósito era el de mi empresa. ¿Sí? Y nosotros cuando hacemos como talleres o capacitaciones decimos, ojalá pudiésemos nosotros alinear nuestros gustos e intereses y propósitos con el del negocio. Y está bien porque es un canal para transmitir nuestra pasión, ¿cierto? Claro. Y generar inspiración, constancia, ¿sí? Resiliencia, etc. Pero eso es a través de la rama trabajo. Y cuando algunas personas entran en tu vida, tu pareja o un hijo, o incluso para mí Dios, la vida empieza a coger otro sentido y uno se dice, bueno, tengo un propósito muy claro para mi trabajo, claro, pero también yo quiero ser un buen esposo, yo también quiero ser un buen papá, yo quiero paz en mi vida. Y muchas veces al simplemente ubicarnos nosotros en la rama trabajo y dedicarnos a esto, pues ese trabajo nos va a quitar todo el tiempo y la paz que necesitamos para ser buenos en otras cosas. Y es ahí que encontramos muchos empresarios muy tesos, con muchos logros, con mucha plata, con muchos empleados y reconocimiento, sí, pero que del otro lado de su vida está el desbalance. Y esa es para mí la renuncia que yo quise hacer hace unos años. Es decir, yo no quiero ser reconocido. Yo, aparte de tener un propósito claro para marketing para restaurantes, que es de acortar la curva y el costo de aprendizaje de los emprendedores gastronómicos, esta empresa también está construyendo mi propósito, que es de ser un buen esposo, de ser un buen papá, y esa empresa me da el recurso para tener tiempo y tranquilidad / paz. Claro. Porque es con tiempo y tranquilidad que yo puedo prestar atención a lo que realmente es importante. Pero es un camino que se debe ir encontrando de alguna manera, ¿no? Cayéndose. Sufriendo. Sí. Pues mira todas las quebradas y todos los momentos que he tenido que vivir para llegar a esto y lo que me falta todavía. Claro. ¿Sí? Por eso cada quiebra que sucedió, cada tropiezo, incluso problemas psicológicos me han llegado a esto. Me han llevado a esto, perdón. Perdón, ya puede que esté muy equivocado. Eso es la opinión de Vincent, que humildemente les comparte su vida, pero es ahí que el concepto de héroe no me gusta, o de experto, o de profesional, porque yo no quiero ser el centro de la atención de las personas, porque, mira, no hay más inconsistente en la vida que el ser humano. Mira que yo vi hace poco en una entrevista eso, decía, porque yo lucho mucho a nivel personal con la coherencia, ¿no? Entonces digo, debo ser coherente entre lo que pienso, entre lo que hago, entre lo que a nivel personal, en mi empresa, pero también escuchaba a alguien diciendo es que no hay un ser más incoherente que el ser humano, porque un día pensamos esto, otro día pensamos esto, otro puede que actuemos muy distante de lo que llegamos a decir, y no quiere decir que por eso debamos sentarnos a darnos latigazos, sino por el contrario a cuestionarnos, ¿no? A estar en constante cuestionamiento propio, como a estar en constante vigilancia de nosotros mismos. ¿Y sabes por qué esta incoherencia e inconstancia? Es porque el corazón lo ponemos en cosas materiales. Tú no tienes pierde, es cuando en lugar de poner tu corazón en lo material, donde el material tiene vencimiento de alguna manera, porque va conectado con las emociones, con el sentir, cuando tú entiendes que también puedes apostar a cosas mucho más estables, como simplemente amar y darte como persona a quienes se han escogido para toda la vida,
tu pareja o tu bebé. Esto, si lo tienes claro toda la vida, no se te va a cambiar. Digo que va a ser fácil, porque tiene también sus retos, pero no hay pierde. Igual nada que valga la pena es fácil. Sí. Vincent, hablando un poco de tu empresa como tal, ¿cuáles son las cosas que digamos que nos contaste un poco de tu experiencia, pero me gustaría saber qué errores de otros, cuáles son como las 3 cosas que tú dices son las más importantes que yo aprendí de otros, que puede que las hayas plasmado o no, y que de alguna manera todo el que esté en un emprendimiento gastronómico debe conocer. O sea, que es Muy bien. Sí, tú los llamabas como 6 socios en tu libro, Sí, pero... de emprendimiento gastronómico. Sí. Bueno, bien. Pero si lo resumimos a 3 que tú dices, bueno, a través de las experiencias puede que estén ahí, puede que no, estos son los 3 que yo digo, Lo primero, con este libro que acabas de mencionar, el primer no negociable de alguna manera es el primer capítulo que tiene que ver con saber si el emprendimiento es para uno. Y, saber si uno está listo para ser emprendedor. O si uno realmente es bueno para emprender. Pero ya me voy a explicar, porque a fin de cuentas todos somos emprendedores, ¿sí? O sea, el emprendimiento hoy lo vemos como un tema de negocios, pero el emprendimiento es empezar un estudio, es cambiar de casa, es emprender un proyecto. Otra cosa es gestionar el proyecto que nos hemos propuesto, que ya considera más responsabilidades. Pero el punto que es primero conocerse a sí mismo. Perdona, ahí te hago un comentario, por favor. Porque yo siempre le he dicho a la gente que trabaja conmigo que es muy fácil reconocer un emprendedor porque todos tienen las mismas ganas de sacrificar, porque de alguna manera eso es emprender, es lo que tú decías, ¿no? Muchas renuncias, que renunciamos a cambio de conseguir otra cosa. Y para mí ya se ha vuelto como tan sencillo identificar, y yo digo, bueno, esta persona sí a largo plazo se va a quedar aquí porque hay que tener resiliencia, hay que convencerse a uno mismo, hay que creer sobre todo mucho en uno mismo, que creo que es algo que tenemos pues todos los que hacemos empresa, ¿cierto? Y es el decir, sí soy esto y así nadie cree en mí, yo me lo creo y aquí voy a seguir adelante. Entonces eso es un poco identificar si nací para esto o no. Sí, sin duda alguna, como dijimos al principio de la entrevista, los negocios son de renuncias. Claro. Además que hoy tenemos que lidiar con un monstruo que es el hecho que el emprendimiento se ha vuelto de moda, porque vemos a grandes personajes en la historia y queremos ser como ellos. Y eso lleva a muchas personas que no se conocen a sí mismas a querer emprender para ser reconocidos. Se vuelve otra vez a eso de llamar la atención, ¿sí? Eso es lo que está pasando con muchas generaciones, pues las nuevas generaciones sobre todo, que emprenden por reconocimiento. Entonces, lo primero es entender muy bien lo que conlleva ser emprendedor y sobre todo gestionar una empresa, que ha conectado con este libro, ¿sí? Entonces, por un lado, esto, autoconocimiento y entender que la restauración es un gremio muy bonito, tiene todavía oportunidades muy lindas, pero en sí son negocios que durante un tiempo van a ser esclavizantes por su naturaleza, por tener tantos procesos y también por falta de gestión. Eso no es conclusión mía, sino de un invitado que tuve en el podcast, Daniel Jiménez, que decía, es que el restaurante no es que esclaviza, es la falta de gestión que esclaviza, que va a lo otro. Luego de uno... Perdona, yo te quiero por favor. Que si no luego se me va. Y es que, mira que es algo súper difícil de comprender para el gremio restaurantero. Yo te contaba que también es mi gremio, ¿no? Es como lo que nos ha permitido crecer y estoy muy agradecida, de hecho, porque ha sido un proceso muy bonito ver crecer a la par que nosotros crecemos como empresa. Pero me ha sido muy difícil hacerles entender que un restaurante es una empresa y debe funcionar como una empresa. Entonces tenemos a la gente de cocina, tenemos los de mesa y listo. Y cuando yo digo listo, ¿cómo estamos en el área administrativa? No, pues ahí está el jefe de cocina, ahí está el jefe de mesa, ¿cierto? Entonces creo que es un reto hacerles entender que esto debe funcionar como cualquier otra empresa. Debemos tener todo organizado por áreas, debemos tener un área contable, un área administrativa, trabajar el tema del talento humano. Entonces, ¿cómo
¿cómo entonces ha sido nuestro reto de este lado decirles no, ustedes son como todos, ¿cierto? Y como todos vamos a organizarnos y esa organización pues conlleva pues unas situaciones quizá de formalización, de costos, de gastos, de muchas cosas adicionales y creo que es un poquito lo que tú has enseñado a través de los espacios de tus podcasts. Es exactamente lo que acabas de mencionar, se llama para nosotros pasar de ser emprendedor a empresario gastronómico. Paso le hacemos la cuña ahí al libro de emprendedora a empresaria. Para que lo vean, listo. ¿Y eso qué es? Es primero entender que el negocio de la gastronomía efectivamente tiene un gran problema que es, por un lado, la informalidad, que es ya un tema legal, etcétera, pero también la falta de ver al negocio como un conjunto de procesos, de personas y números que tienen que trabajar cohesivamente para entregar una experiencia rentable y fidelizadora. A fin de cuentas, eso es un restaurante, es un negocio no solamente gastronómico, es financiero, operativo y de recursos humanos. Y eso muchas personas al emprender en el sector lo olvidan o incluso nunca lo toman en cuenta porque creen que tan solo cocinar bueno va a ser suficiente. Tener un producto rico. Sí, pero eso es un estándar, no es una oportunidad. O sea, platos ricos donde quieras en este momento. Incluso restaurantes con diseños bonitos, carta hermosa, la marca impresionante, las redes excelente, pero que detrás tienen un desarrollo operativo, financiero, son muchas. Entonces tenemos que aprender de incluso a mirar hacia adentro y decir, bueno, yo aparte de poner mi marca toda bonita, yo tengo que aprender a crear empresa. Y esa creación de empresa significa entender el negocio desde la parte de procesos, de una palabra clave que se llama estandarización, ¿sí? De entender los costos, de ya entender que no tenemos que tener empleados, sino colaboradores, que es la palabra de moda, que a fin de cuentas simplemente quiere decir dejemos de ser jefes, empecemos a ser líderes y aprender a escuchar, a retroalimentar, a contratar, a capacitar, bueno, una infinidad de cosas que deberíamos nosotros como emprendedores ya empezar a acoger. Claro. Y puede que hace 5 o 10 años en un sector no tan competitivo, con dinámicas económicas más fáciles, era posible tener un restaurante rentable. Pero hoy con todo eso alrededor de la industria, tecnología, problemas políticos, el clima, Claro. cambios sociales y modas, que nos tenemos que adaptar a todo. Y quien Mira no tiene eso... Perdóname, No, que tranquila, yo tengo tranquila. he encontrado un problema adicional en el gremio y es que la formalización pues implica unos costos distintos y tenemos al de al lado muchas veces que no se ha formalizado, que no tiene sus trabajadores vinculados, que no existe tanto el pago de seguridad social, que no pagan impuestos y entonces pueden tener, no sé, un plato que yo tengo como restaurantero en 35,000 pesos porque tengo todo ciertamente organizado y resulta que el de al lado lo tiene a 18,000 porque no cubre absolutamente nada. Entonces, claro, la dinámica del mercado ha cambiado y ha impuesto unas obligaciones adicionales, pero además tenemos la competencia informal, que también es un tema complicado. Ayer hicimos una sesión de preguntas y respuestas con un experto, un empresario, y uno de los oyentes le preguntó, ¿cómo compito con una competencia que es informal, que tiene precios muy competitivos y yo debo pagar, por ejemplo, hipoconsumo o cobrarlo? Y ellos hablando entre ellos y David dando recomendaciones, yo pensaba, es que a fin de cuentas el otro ya perdió. Porque la única manera para ti tener tiempo, paz y poder delegar es formalizándote. El no pagar tu seguridad social a tus empleados, no pagar tus impuestos, tarde o temprano te va a generar problemas. Y si no llega, por lo menos te va a quitar paz. Entonces, por eso, mucha de la gente que nosotros recibimos en el podcast dicen, es que si vas a emprender, tienes que emprender con todos los juguetes y con todas las reglas. El impuesto y la seguridad social es como un fee
que tú tienes que pagar para jugar al emprendimiento. Además que no va a ser sostenible si no lo tienes ahí presente, ¿no? Porque qué tanto yo puedo llegar, o sea, a replicar mi negocio cuando estábamos hablando de franquicias, si estoy dando un costo que no es objetivo, porque resulta que no tengo en cuenta todo lo que hay alrededor para que mi negocio sea sostenible. Entonces, a mediano, largo plazo, pues no va a continuar. De hecho, la tasa de cierre, incluso aquí en Medellín, de cierre de MIPYMES es demasiado alta, un 80% de las empresas que abren, si estamos hablando de la Cámara de Comercio, cierran entre 3 y 5 años, no al año, entre 3 y 5 años, y precisamente yo creo que es por eso, porque si bien no es mi recomendación como todo de una vez, se debe tener en cuenta desde el inicio para ir haciéndolo gradualmente, formalizarlo gradualmente, para llegar a un punto donde mi negocio sea sostenible, porque tenga todas esas situaciones en cuenta, ¿no? Lo que tú decías, la administrativa, la tributaria, la legal, el talento humano. Además, decías muy bien ahora, cuando uno emprende, renuncia un poquito al presente para construir un futuro. Si tú piensas en esto, si el emprendimiento también es una construcción de tú proyectarte a futuro, ¿qué futuro estás construyendo si no te estás formalizando o si no estás jugando con las reglas? ¿Sí? O sea, ¿qué futuro? La incertidumbre, inestabilidad, estrés, potenciales problemas, que sí pasan en todos los negocios, pero el no cumplir con las reglas te puede traer muchos problemas. Entonces no es un futuro muy alentador, exacto. Vincent, ojalá este podcast fuera mucho más largo, porque yo creo que tengo muchas más preguntas para hacerte, mucha curiosidad por todos tus conocimientos, pero para ir dándole un cierre quisiera preguntarte, tú hace como 2 años tienes un video de YouTube donde dices tendencias, retos y oportunidades para el 2023. Quiero preguntarte tendencias, retos y oportunidades que tengas en mente tú desde el experto que eres en marketing para el año 2025. ¿Cómo es el panorama? Porque creo que este año ha sido un año retador para el gremio, ¿cierto? Porque hemos sufrido con unos cambios desde hace 2 años en el valor de las materias primas absurdos. No teníamos el infoconsumo, el tan odiado infoconsumo cuando estuvimos en pandemia. Entonces, claro, el aumento de los costos han sido de más de un 30%, creería yo, lo que ha impactado en el mercado, ¿cierto? Versus el consumo de la población, el gasto de la población en las ventas. Entonces, ¿qué retos? Para mí ha sido retador ese tema, porque como yo llego a decirle a alguien, no, pues paga seguridad social, es que resulta que está pagando y mis obligaciones cada vez aumentan, pues ya entrar en un tema de políticas públicas sería algo muy extenso, pero sí, ¿qué retos ves tú para el 2025? Y en esos mismos retos, ¿qué oportunidades encontramos? Te debo contestar de la siguiente manera. Yo creo que el próximo año la tarea es no crecer hacia afuera, sino desde adentro. Yo no percibo que el próximo año va a ser increíble en cuanto a ventas. Y eso quiere decir, y una vez más puede que esté equivocado, pero yo si fuese un emprendedor gastronómico en este momento, me dedicaría a organizar la empresa, ordenarla y cuidar mi liquidez. La caja, el flujo de caja. ¿Por qué? Porque, para serte sincero, y por eso no me atrevo a hacer algo similar a lo que hice hace 2 años, que va a pasar el próximo año, porque no sabemos lo que va a pasar el próximo año. Lo que sí tenemos que hacer es empezar a prepararnos internamente por si pasa algo. Y lo vimos en la pandemia. Quienes no tenían caja, quienes no tenían liquidez, tuvieron que cerrar el negocio. Yo creo que hoy todavía vemos a negocios que siguen esa tendencia pandémica de seguir abriendo. Y eso que sucedió ahí es que en ese auge de inversiones que conlleva deudas, al mismo tiempo el consumidor empezó a frenar el consumo. Entonces, la diferencia entre freno de consumo y expansión, esto, y cuesta mucho. Entonces, ahora, ¿cómo pagas tu deuda de crecimiento con esa poca venta que percibes? Parece que estás hablando de mi restaurante. Lo siento. Sí, así los he sentido, que claro, muchas inversiones porque veníamos en un auge de crecimiento de pandemia y de lo que se volvió pandemia, que fue una oportunidad para muchos en este gremio, pero claro, mucha inversión y en ese momento poca liquidez.
es como empezamos a recoger más un poquito. Creía que mi diagnóstico, mi pronóstico también va por ese lado, ¿no? Ahora, hay una oportunidad en temas de expansión y de crecimiento y en lo que yo te contaba acerca de las franquicias, pero debe ser una decisión muy pensada y que a veces suele ser un poco emocional en la parte de, veámonos más, crezcamos más. Además, André, mira, sí hay oportunidades de expansión, pero no es como ellos creen. Te voy a explicar por qué. Esa es la inversa. Digamos que la primera tarea es organizar la casa y cuidar la caja. Ser paciente. O sea, tendencias económicas para baja hubieron muchos en el pasado. Hubo muchos en el pasado. Pero cuando tú tienes caja, cuando tú tienes fondos disponibles y en tiempos difíciles los otros se quiebran, tú sí puedes expandir, porque puedes comprar negocios a un precio muy económico, ¿sí? Suena un poquito malabélico, ¿no? Sí, pero no, es la realidad de los negocios. Entonces, mira que mientras todos crecen, el que es paciente cuida su flujo de caja, cuida su liquidez, lo que tiene disponible para pagar y atender las oportunidades o contrarrestar los retos, esas personas van a tener más probabilidad de ser exitosos y de sobrevivir en los momentos difíciles. Por eso la filosofía de marketing para restaurantes, y en todos los libros no está muy claro, pero escrito claramente, pero esa detrás es sin prisa, sin pausa. Por eso nos gustan los negocios que están de moda, porque la moda se va como viene, muy rápidamente, ¿sí? Entonces, si acogemos esa filosofía sin prisa, sin pausa, los proyectos se construyen de forma constante sobre un largo tiempo, no en 6 meses, no en un año. Si entendemos eso y el emprendedor acoge esa mentalidad, va a ser mucho más fácil sobrevivir tiempos difíciles. Entonces, eso, mira que no debe de tendencia ni de reto, simplemente prepárense. Si tienen caja, sean oportunidades o sean reto, van a aprovecharlo en ambos lados. Sería esto. El tip más importante de este espacio, Sí, la caja excelente. saludable. Sí, caja saludable. Y finalmente la caja es lo que nos dice qué tan real son los números, ¿no? Porque como hemos dicho muchas veces, el papel aguanta todo. En el papel podemos tener muchos millones de utilidades, pero qué tanto yo tengo para responder con mis obligaciones del día a día, que finalmente es lo que me puede llegar a quebrar o a permitir subir. Es que a fin de cuentas las pandemias o los problemas económicos filtran los que lo hicieron bien o no, pero ellos me van a ganar por esto, porque es un poquito duro. Las señoras que lo hacen muy bien, sino que en cuanto a gestión, quienes han sido juiciosos con el dinero normalmente tienen más probabilidad de sobrevivir esto. De pronto me fue un poquito imprudente ahí porque dije que hubo un filtro, pero hay que prepararse tanto para los buenos tiempos como los malos tiempos, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta ya, y eso empezó hace 2 años. Así es. Es esto, André. Muchísimas gracias, Jason, por este espacio. Yo te decía en un momentito que tuvimos la pausa que estoy muy complacida y orgullosa de que desde que empecé a conectar con mi propósito, he encontrado gente con propósito, y creo que esto es una oportunidad para que muchos conozcan al Vincent que hay detrás de la empresa, que es una persona que realmente, pues, de alguna manera lo percibimos un poco, que quiere impactar otras vidas con lo que hace, y pues qué chévere encontrar gente conectada. Yo sé que tú dices que el propósito uno que la persona otra, pero conectada un poco el propósito personal con la empresa. Entonces, te agradezco inmensamente por este espacio y por el conocimiento. Seguro que quienes te admiran y por allá desde mi maravillosa ciudad de Bucaramanga van a estar muy contentos. Entonces, no, solo me quedan esas palabras de agradecimiento. No sé si te quieres despedir. No, primero a ti, gracias por el espacio. No, muchachos, gracias por escucharnos. Espero que hayan recibido valor de alguna manera. Estamos para ayudarnos y para darnos lo que necesiten al lado de marketing para restaurantes, y mucha felicidad. Recuerden que los negocios son más de renuncias que de decisiones. ¿Okay? Es mejor hacer menos y hacer mucho mejor que hacer mucho y hacer muy poquito. Un abrazo. Gracias. Chao.